comenzamos. Ante todo, pues quería daros las gracias a todos y a todas las que estáis conectados en la sesión de hoy por vuestro tiempo y vuestro interés en el tema que nos ocupa, que al final lo que pretendemos, o sea, el objetivo de la sesión es daros algunas claves en cuanto al registro de jornada desde la perspectiva, en este caso, de lo que ha venido a decir la nueva guía de la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto al control de acceso, tanto en entornos laborales como puede ser el registro de jornada, que es un poco más lo que nos ocupa en la sesión de hoy, pero también en entornos no laborables, como puede ser a lo mejor el acceso a una zona comunitaria, el acceso a un gimnasio, otro tipo de controles de acceso que requieran el uso de la huella del dato biométrico, tanto facial como de la huella dactilar, que son un poco las más comunes. Y como es un tema tan relevante, pues tengo el lujo, el privilegio de compartir esta sesión con dos compañeros muy apreciados por nosotros, en este caso Omar Molina, que ya conocéis de sesiones anteriores, es casi que nuestro abogado de cabecera y amigo de la casa desde hace muchos años, abogado laboralista de Augusta Abogados, que no ha querido venir solo hoy, ha venido con un equipo de refuerzo, en este caso con Javier Rodríguez del Valle, abogado del área de innovación de Augusta Abogados, experto en temas de protección de datos y también de derechos digitales del área mercantil de Augusta Abogados. Como siempre, pues os recuerdo también que esta sesión está siendo grabada, que compartiremos la grabación una vez terminada la sesión y que reservaremos al final de la sesión pues un espacio para preguntas en el apartado de consultas de Zoom y también dedicaremos pues unos minutos al final de la sesión para resolverlas. Si no nos diera tiempo, porque tampoco sé que a este tema le podríamos dedicar un coloquio, pero como solo disponemos de 45 minutos, pues intentaremos solucionarlas todas durante la sesión, pero en caso de que no fuera posible, pues ya os contestaríamos luego de manera individual a cada uno de vuestros correos. Quería también aprovechar la oportunidad para agradecer a los partners que están conectados. Es una sesión más dedicada a clientes, pero también veo que se han apuntado algunos partners, dado el interés que hay en el tema, así que agradeceros también a todos por la participación y luego esta sesión pues lo podéis compartir también a vuestros clientes. Entonces, sin más dilación, pues dar la bienvenida a Omar y a Javier. En este caso ya sabéis todos, porque muchos nos habéis estado haciendo consultas y de ahí el motivo de convocar esta sesión formativa o esta charla, ¿no?, entre amigos, para discutir qué ha pasado en los últimos meses en materia de registro de jornada y de protección de datos. Muchos de vosotros ya sabéis que el pasado 23 de noviembre del 2023 la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una nueva guía que lo que viene es un poco a actualizar una guía que ya existía de 2021, pero que añade determinados matices en cuanto a cómo debemos regular o cómo debe establecerse, qué criterios debemos tener en cuenta para garantizar, pues yo qué sé, la proporcionalidad en cuanto al registro de jornada. El registro de jornada es una obligación que tiene la empresa y que es obligatorio también para los trabajadores, pero ¿cómo lo vamos a hacer y qué elementos debemos tener en cuenta para que esto sea pues lo más proporcional posible y también se encuadre dentro del marco de la normativa, no solo laboral, sino también de protección de datos? Así que, Javier, tú como experto en la materia, te pregunto, y es la pregunta del €1.000.000 aquí, de esta sesión. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado el 23 de noviembre del 2023 respecto al 20 de noviembre de 2023? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice esta nueva guía? ¿Y cuáles son esos requisitos que debemos cumplir en cada una de nuestras empresas para garantizar el compliance? O sea, para garantizar que cumplimos con la ley, no solo desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista de protección de datos. Gracias, Joseli. Gracias a WOFU por invitarme. Omar ya lleva varias, pero yo soy nuevo y encantado de estar aquí con vosotros para hablar de un tema tan relevante y tan de actualidad como es este. La respuesta rápida a lo que ha cambiado y fácil sería que no ha cambiado nada, porque la guía lo que hace es dar una vuelta de tuerca a la interpretación de la ley, pero no es que haya salido la nueva ley, no es que se haya modificado la ley y la normativa de protección de datos, en este caso el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos,
no se ha modificado, no ha salido nada nuevo, pero sí que es verdad que la Agencia Española ha ido haciendo unas guías para interpretar la ley, y esta que han sacado a finales de noviembre, hay puntos que se contradicen o que son novedosos respecto a una que salió en 2021, específica sobre la protección de datos en las relaciones laborales. Como tú has dicho muy bien, esta guía actual solo se centra en el tratamiento de datos biométricos para el control de presencia en general, y habla también del control horario. Pero no solo se refiere al ámbito laboral, que sí que incide mucho en ello y que luego lo veremos con Omar, sino también al registro de entrada pues, en un evento o en un gimnasio. Luego veremos un caso reciente de esto. Lo que dice la guía básicamente es, recuerda la definición de datos biométricos, que son, como veíamos en la imagen, pues la huella dactilar o el reconocimiento facial. Son datos que permiten reconocer a través de unas características de la persona físicas, permiten reconocer de manera individual a una persona. Entonces, un tema que ha cambiado, un tema que es igual, aparte de la definición, es la categorización de esos datos como datos de categoría especial, es decir, datos sensibles, que los considera el Reglamento de Protección de Datos y que merecen una especial protección, que luego veremos. Lo que sí que es diferente a las anteriores interpretaciones, por ejemplo, es que antes se distinguía entre datos biométricos. Los datos biométricos, al final, una huella dactilar sirve como elemento de identificación y también como elemento de validación o autenticación. La identificación es reconocer que este es Javier frente a un montón de personas. Y la autenticación es reconocer que la persona que está poniendo la huella es Javier. Parece lo mismo, pero es diferente. Y la guía anterior te decía que solo estaba considerado categoría especial los datos que se recogían para reconocer a esa persona frente a muchos, porque permitían identificarla. En cuanto a los datos biométricos que se recogen para identificar que el que está poniendo la huella es Javier, era más abierta. Otro aspecto interesante, que luego Omar incidirá más, es el tema del consentimiento. La antigua guía hablaba de que venía a decir como que la legislación laboral permitía usar estos sistemas a los empresarios, y la actual guía lo que hace es incidir en el consentimiento del trabajador, que ya veremos cuando se considera que es libre y no. Con lo cual, el ejercicio que hay que hacer para valorar si unos sistemas biométricos son legales sería, primero, analizar los datos que se están recabando, si esos datos biométricos son de categoría especial, que ya os adelanto que todos lo son, con lo cual este análisis ya se puede superar. Obtener la legitimación adecuada, es decir, para qué estás recabando esos datos, y luego hacer un análisis completo, que cada vez se está pidiendo más completo porque la guía cada vez es más restrictiva y por tanto pide más cosas, un análisis sobre la manera en que se recogen esos datos. Hay unos principios en el Reglamento de Protección de Datos de minimización y de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Minimización es recoger el mínimo de características de ese dato biométrico posible, sería un ejemplo, y los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad son la clave para hacer este análisis que el reglamento llama evaluación de impacto y protección de datos, EIPD, que seguro que lo habéis oído más de una vez. Se hace este triple juicio. Idoneidad significaría que esa medida de ese sistema biométrico es el idóneo para el fin perseguido. En este caso, pues, el tema de control horario sería controlar las entradas y salidas de los trabajadores, la jornada. El principio de necesidad sería que es necesario ese sistema y ningún otro para hacerlo, por el tipo de empresa, por el tamaño, por la cantidad de personas que van a registrarse cada día, por un montón de temas, por un montón de motivos. Y luego el de proporcionalidad, es decir, que es proporcional al tamaño de la empresa, que no puedes hacerlo de otra manera que sea menos lesiva y por tanto más proporcional a lo que buscas. Esto sería el resumen de la evaluación de impacto junto con otros requisitos, como que todo este análisis lo documentes para luego probarlo si es necesario ante la Agencia Española y que se vaya actualizando. Aparte de esto, obviamente, recabar el consentimiento, tienes que avisar a los usuarios de que se va a utilizar los sistemas biométricos y darles la posibilidad, también se valora mucho que des la posibilidad al usuario de revocar el consentimiento en cualquier momento o desvincular su plantilla de los datos biométricos, una serie de medidas.
Esto de la necesidad es interesante porque, claro, en cuanto tú estás alegando que hay otro método para hacer el control horario que no es los sistemas biométricos, esa necesidad se diluye, porque ya estás diciendo que hay otro método igual de válido. Esto lo veremos en el tema del consentimiento laboral que hablará Omar, ya que la relación empleado-empleador, empleado-empresa, se puede considerar que no es libre si no le das otra alternativa que no sean los datos biométricos. Con lo cual, a la vez te estás poniendo la trampa para que te digan que no es necesario. Y bueno, esto en cuanto a la protección de datos. Sí que es verdad que en este caso es muy interesante verlo desde la óptica laboral por todo esto que digo y por las posibles interpretaciones que ha tenido la Inspección de Trabajo al respecto. Así que, Omar, si te parece, él profundizará más en estos aspectos. Sí, sí, perfecto, Javier, muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias también, Josh, como siempre, por contar con nosotros para este webinar de actualidad y tan interesante, ¿no? Y como decías al principio, en esta ocasión he tenido que contar con refuerzos, en este caso de la mano de Javier, porque era una novedad que realmente pues, irradiaba fuera de lo que es el ámbito laboral y por ello era necesario, pues, de alguna manera, con una perspectiva mucho más amplia, no solo la parte laboral, que tiene un impacto directo, como veremos, pero sí que es verdad que la vertiente de protección de datos y tecnológica era una cuestión que realmente tiene mucha más conexión con el espíritu de la guía que la incidencia laboral que puede llegar a tener, ¿no? Yo, como apuntaba Javier al principio, es verdad que realmente no existe ninguna reforma de la normativa, ni tanto en la protección de datos del reglamento, tampoco laboral. Realmente el Estatuto de los Trabajadores se ha mantenido inalterado, tanto entre el artículo 34.1 del Estatuto, que es el que regula, ¿no?, todas las condiciones de registro de la jornada y obliga a las empresas desde el 14 de mayo del 2019 a registrar la jornada de trabajo, pues ese artículo se ha mantenido inalterado y tampoco se ha modificado el artículo 20, que es el que permite al empresario, pues de alguna forma, establecer cualquier sistema de control de la jornada a los efectos de gestionar los tiempos de trabajo de manera adecuada, ¿no? Por tanto, no hay ninguna reforma sobre la mesa más allá de lo que has puesto, Javier, que hay una modificación en cuanto a la elevación de la categoría de esos datos especiales y tanto el reconocimiento facial como la huella dactilar se elevan a la misma categoría y eso sí que puede tener ciertas implicaciones, ¿no? Yo, cuando una empresa antes de la publicación de la guía me preguntaba, oye, nosotros tenemos el sistema o el método de reconocimiento facial para el registro de la jornada, ¿no? ¿Nos podrías decir si es legal o no tener implementado este sistema? Realmente, ya antes de la publicación de la guía era una pregunta francamente complicada, porque sí que es verdad que, por un lado, cuando acudías a toda la jurisprudencia que es sentada en esta materia, los juzgados en el ámbito laboral y también contencioso administrativo, y luego lo veremos, han ido avalando que las empresas puedan utilizar tanto los sistemas biométricos como el reconocimiento facial como la huella dactilar. Y no han entrado en profundidad ni han cruzado qué implicaciones puede tener en otras materias, como materia de protección de datos. Únicamente han hecho una interpretación de la normativa laboral, ¿no? Claro, pero sí que es verdad que cuando luego te desplazabas a la normativa de protección de datos y yo iba a picar a la puerta de Javier y le preguntaba, oye, Javier, que es que tengo esta duda, ¿cómo lo ves tú? Porque desde el punto de vista laboral veo esta cuestión, pero luego creo que puede tener implicaciones, ¿no? Y es cuando ya yo, como laboralista, navegaba en el universo del reglamento de protección de datos y ya, pues, obviamente tenías que recomendar a la empresa pues que estaba obligada a pasar una serie de requisitos, ¿no? Como el hecho de tener la evaluación de impacto, que era ya necesaria tener cuando cualquier empresa que tenía un sistema de reconocimiento facial o de huella dactilar, o también realizar el triple test, que luego lo comentaremos, de proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida. Y luego, por otro lado, también lo que siempre recomendamos en esos casos era recabar el consentimiento expreso del trabajador y, en su caso, del comité de empresa, para aquellas empresas que pudieran tener representación legal de los trabajadores. Por tanto, al final ya era una cuestión de difícil abordaje. Lo que ocurre es que ahora la guía, pues, un poco ha florecido esta cuestión y ha puesto encima de la mesa que quizá esos sistemas pues, puedan estar
incumpliendo en determinados casos, y ahora podemos profundizar en qué casos sí, en qué casos no, la normativa de protección de datos, ¿no? Pero yo a título ilustrativo sí que me gustaría comentar con vosotros que, por ejemplo, el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, desde el 2 de julio de 2007, fijaos con qué tranquilidad concluye lo siguiente, a los efectos de valorar si un sistema de reconocimiento facial era ajustado a la norma o no, ¿no? Acaba determinando que dice, no hay norma que prohíba el recurso a la tecnología escogida, en este caso reconocimiento facial, para realizar el control del cumplimiento del horario de trabajo. Su novedad o complejidad no la convierte en lesiva de derechos fundamentales invocados. Fijaos que esto es en 2007, pero es una sentencia del Contencioso Administrativo que unifica doctrina en aquel momento y que de momento no existe ninguna modificación al respecto. Luego tenemos ya una más actualizada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de abril del 2021, en este caso sí que es de la Sala de lo Social, que establece que el sistema de reconocimiento facial, como otros posibles sistemas, como por ejemplo la huella dactilar, en principio es tan válido como el sistema de firmas y no hay diferencia esencial entre fichar estampando la firma o hacerlo acercando la huella dactilar al lector o mostrando incluso el rostro a la cámara del reconocimiento facial por el trabajador. Por tanto, estamos viendo que la jurisprudencia estaba validando, al menos la laboral, estaba validando este sistema de registro de la jornada. Sí que es verdad que ya en fechas más próximas a la guía de protección de datos hay alguna sentencia que ya empieza a ser un poco más ambiciosa y que mira de reojo no solo la normativa laboral, sino también la normativa de protección de datos. Y voy a señalarla porque para mí es interesante tener en cuenta esta sentencia que es del ámbito laboral porque genera de alguna manera quizá una nueva tendencia del legislador laboral, que es el que probablemente le va a preocupar a muchas empresas, frente a los posibles riesgos que puedan existir si yo como empresa decido mantener este sistema de datos biométricos, ¿no? En aquel caso, fue una empresa que, por un lado, fue sancionada por la Agencia de Protección de Datos porque utilizaba un sistema de datos biométricos. En aquel caso no había una evaluación de impacto, existía un reconocimiento o un consentimiento expreso por parte de los trabajadores, pero únicamente era un consentimiento a los efectos de que los trabajadores pudieran conceder le pudieran tomar una foto y que la empresa pudiera utilizar esa foto con fines comerciales o publicitarios, como por ejemplo para publicar en redes sociales. Pero no era un consentimiento informado con el fin que realmente perseguía ese reconocimiento facial, que era el objeto de registrar la jornada de trabajo. Por tanto, no era un consentimiento a medias, que en este caso el Juzgado de lo Social 2 de Alicante considera que no existe realmente un consentimiento expreso e informado. Luego analizaban de manera muy interesante la posibilidad de que, aparte de que existiera ese consentimiento, que la empresa diera la posibilidad de que el trabajador contara con un sistema de registro de la jornada menos intrusivo, como puede ser el uso de las tarjetas, ¿no? En este caso, al trabajador que presentó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, conjuntamente por el derecho a la intimidad y a la propia imagen, se le dio la posibilidad únicamente de fichar con el sistema de datos biométricos, pero a otro colectivo de la misma empresa se le dio la posibilidad de fichar también con la tarjeta. Por lo tanto, en este caso, el tribunal considera este elemento de dar otra posibilidad u otra opción de fichaje como un elemento importante a los efectos de que el trabajador pueda valorar un posible sistema de fichaje menos intrusivo para el trabajador, pero que luego esto tiene sus implicaciones, porque, como decía Javier al principio, la agencia ya ha apuntado que posiblemente si hay otro sistema alternativo menos intrusivo, es posible que el sistema de datos biométricos no sea necesario para el cumplimiento de esa obligación. Y eso es un tema que luego comentaremos. Y que por otro lado, al final el tribunal acaba concluyendo que en aquel caso los datos biométricos no podían utilizarse porque no eran adecuados, pertinentes y no excesivos. Por lo tanto, era una cuestión que al final, en este caso, el tribunal acaba condenando a la empresa a abonar en concepto de daños y perjuicios una cantidad de 6.251 euros, pero es que además la empresa había recibido por parte de la Agencia Española de Protección de Datos una sanción económica de 12.000 euros. Con esta sentencia lo que quiero apuntar es que esta
tendencia del legislador laboral es posible que se siga manteniendo. Es cierto que es una sentencia de primera instancia, pero es un criterio muy lógico, teniendo en cuenta toda la normativa, digamos, transversal que tenemos sobre esta materia encima de la mesa, y que no solo tiene riesgos a efectos de una posible inspección laboral, que luego lo comentaremos, sino puede haber una sanción por parte de la agencia, y luego también el trabajador puede interponer una denuncia si considera vulnerado cualquier derecho fundamental, en este caso el derecho a la intimidad, por entender que ese sistema pues, vulnera sus derechos fundamentales. Por tanto, destacar y fotografiar ese doble riesgo que puede existir si mantenemos este sistema de fichaje y si las cosas no se hacen de conformidad con las previsiones del Reglamento de Protección de Datos. Sí, siempre decimos que el registro laboral, el registro de jornada, al final no está alejado del mundo. Aquí tenemos que hablar de desconexión digital, de derechos digitales, de protección de datos, y esto es una tendencia que va a más, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, y perdona, ¿no? Un poco que te interrumpa, en el caso de que siempre recomendamos a nuestros clientes, oye, la política para el registro de jornada es algo fundamental que recomendamos siempre desde que comenzamos a hacer la implantación de WOFU en cada uno de nuestros clientes. En este caso, con que se le informe ahí al trabajador sería suficiente o no. Tiene que haber un Claro, reconocimiento expreso de otra manera. lo que nosotros recomendamos en estos casos siempre es que exista un consentimiento informado, es decir, no basta solo, porque nos ocurre muchas veces en el día a día, ¿no? Es que yo al trabajador ya le he dado a firmar este documento y me da su consentimiento para varias cosas. Pero luego cuando revisamos ese consentimiento, que es expreso porque realmente pues, el trabajador firma de su puño y letra y autoriza una serie de cuestiones, no incluye el registro de la jornada. Es importante que el sistema de datos biométricos que queramos implementar, a los efectos de cumplir con ese consentimiento o no, que informe realmente de cuál es la finalidad por la que se va a utilizar ese sistema de datos biométricos, para que no nos ocurra como esta empresa que informa al trabajador que presta su consentimiento para otros fines, pero no para el registro de la jornada. Mi recomendación, no sé qué opina Javier, es que en la medida de lo posible ese consentimiento expreso abarque las máximas cuestiones posibles, que puedan tener incidencia en el ámbito laboral, incluso quizá en otros ámbitos, ¿eh? Pero como estamos focalizado el asunto en un tema de cumplimiento o no del registro de la jornada, yo incluiría todas aquellas cuestiones que permitan al empresario obtener información a través del sistema de datos biométricos. Y una de las finalidades es el control de tiempo de trabajo. Sí, estoy de acuerdo, Omar. Al final, el consentimiento es algo que la normativa de protección de datos y la agencia miran mucho. Hay innumerables resoluciones que entran a valorar el consentimiento como se ha dado, porque el reglamento de protección de datos europeo y la ley orgánica española lo define ampliamente. O sea, que sea libre, que sea específico, que sea informado, que sea inequívoco, con lo cual, ojo con esos cajones desastre que estás dando un sí a todo sin especificar mucho. Eso ya entra en el redactado de las cláusulas y en cómo solicitar el consentimiento, pero sí que esto es importante. Y más en un ámbito laboral, porque, como decía antes, el consentimiento libre se podría poner en duda por la relación de superioridad. Antes, lo que decías de la necesidad de la sentencia que has comentado ahora recientemente, justo la primera resolución relevante de la Agencia Española de Protección de Datos sobre este tema trata sobre eso. No es de un control de jornada, en este caso, es de un control de acceso a un gimnasio que la persona llevaba tiempo accediendo a través del DNI de una tarjeta y le comunican que se va a implementar el sistema de recogida creo que es de la huella dactilar. Y ella se niega y además denuncia que lo están haciendo y que le han recogido la huella. Entonces, al final, los procedimientos de reclamación ante la agencia es un poco toma y daca. Es decir, tú reclamas, la agencia le solicita audiencia al reclamado para que le explique un poco su versión. Es un procedimiento que dura meses y al final el gimnasio intentó defender diciendo que no era el único sistema que tenía para la entrada y que también se podía entrar por el DNI y por la tarjeta.
Y ahí se puso la trampa él mismo, porque entonces la agencia le dijo, bueno, pues entonces no es necesario. Es decir, tú puedes recoger la huella dactilar y controlar la entrada por otros sistemas que no son los datos biométricos. Con lo cual, iremos viendo un poco, esto es de noviembre, todavía hay pocas resoluciones, digamos, y todavía no se ha elevado a instancias mayores, pero iremos viendo cómo los tribunales y la agencia van conformando un criterio un poco, porque antes de la guía, al final, como decía al principio, tampoco es que fuera lo contrario, ¿eh? O sea, antes de la guía, la Agencia Española de Protección de Datos ya entraba bastante a sancionar y al menos prohibir los datos biométricos si no se cumplía la evaluación de impacto al dedillo. O sea, había excepciones, había algunos que sí que lo permitía si veía que había tenido el consentimiento del trabajador, etcétera, pero muchas otras ya lo prohibían, con lo cual no es que haya habido un cambio muy grande en esto. Pero sí que esta de febrero, del gimnasio, es relevante porque justo habla de esto. Sí, en este sentido, a ver, para un poco de las claves, ¿no? Primerísimo, siempre hay que tener una política para el registro de jornada, donde digamos un poco cuáles son las normas del juego y si vamos a hacerlo con sistemas biométricos, que quede bien regulado. De hecho, perdona, José. Sí. De hecho, perdona, José, que te interrumpa. El consentimiento que da el trabajador en este caso, y la agencia si lo dice, no es al registro de jornada. O sea, sí, es al uso de la huella. Claro, es al uso de la huella, es al sistema biométrico. Tú no tienes que pedir el consentimiento del trabajador para el registro de jornada. Es algo que el empresario está en su derecho de hacerlo, con lo cual no te está preguntando por el consentimiento del registro, sino por el consentimiento a usar la huella para el registro. Usar la huella. Exacto, y en caso de que la empresa decida usar la huella, sí que tiene que hacer sí o sí una evaluación de impacto. Exacto. De hecho, yo diría que la evaluación de impacto vendría antes. Es antes. Y entonces solicitas el consentimiento. Yo diría que la evaluación de impacto es el punto de partida. Obviamente has identificado que los datos biométricos son sensibles, son de categoría especial, como dice el reglamento. Tienes que identificar si hay una excepción al tratamiento de esos datos de categoría especial, como puede ser que lo permita la normativa laboral, que has recabado el consentimiento libre, inequívoco, tal del trabajador. Y antes tienes que haber hecho la evaluación de impacto con ese triple juicio, que es muy filosófico, pero luego lo bajas a la tierra cuando entras a ver una empresa y ahí es lo que hacemos, analizar un poco cómo se recaban los datos, qué tipo de datos se recaban, si luego se encripta, si luego esas plantillas biométricas, dónde están accesibles, dónde se almacenan, un montón de aspectos técnicos. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? O sea, ¿qué pasa si no hacemos una evaluación de impacto buena, mala, regular? Sí. Bueno, pues desde el punto de vista de protección de datos pasa que te la juegas a una sanción. Aquí el reglamento europeo y la ley orgánica española califican las sanciones en muy graves, graves y leves. Una infracción de este tipo, cuando tratas datos biométricos sin cumplir la ley, sería considerada muy grave. Entonces, aquí el reglamento te pone una horquilla enorme de 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. Esto asusta mucho de primeras, pero obviamente, vuelvo a lo mismo, hay que bajarlo al caso concreto porque también el reglamento dice que se deben analizar las circunstancias concretas del caso. No es lo mismo una empresa de 20 trabajadores que ponen la huella que un banco, que cada vez que entra ahí alguien tiene que poner la huella para acceder. Y no es lo mismo que lo encriptes o que lo almacenes con unos sistemas de seguridad, porque la evaluación de impacto también tiene que explicar esos sistemas de seguridad que tú tienes implementados para proteger esos datos biométricos. Y tienen que parecer bien a la gente española, o sea, tienen que ser conforme a lo que dice el reglamento. Con lo cual, la sanción que se tipifica en la ley es muy alta, pero si se aterriza al caso concreto, en este caso del gimnasio, por ejemplo, si no recuerdo mal, han sido unos 27.000 euros de sanción. Con lo cual, pero sí, tú te la juegas y además lo estamos viendo en las resoluciones de la agencia, tanto antes de la guía como después, a que la Agencia Española de Protección de Datos o entre de oficio o como respuesta a una reclamación de un trabajador, te diga, oye, esta evaluación de impacto no cumple esto. O esta evaluación de impacto la hiciste hace 20 años, que no creo, pero hace 10, y ahora se ha actualizado, o sea, la has actualizado y recabas muchísimos más datos o otro tipo de datos. Entonces tienes que actualizarla y tienes que volver a ponerlo en marcha para que cumpla con la normativa.
Sí. Mira, aprovecho también porque hay una pregunta en el chat que nos dicen para utilizar, si es necesaria la evaluación de impacto para el acceso a las instalaciones. Hemos dicho desde el principio que al final la guía es un poco para todo lo que es el control de acceso, da igual que sea para el registro de jornada o no, que es lo que explicaba un Exacto. poco Javier antes, del ejemplo del gimnasio. O sea, da igual para lo que sea, si vas a utilizar la huella para entrar a un sitio, sea o no para computar la jornada efectiva de trabajo, tienes que hacer una Exacto. evaluación de Lo impacto. llaman, lo llaman control de presencia en ese caso, que es pues, el ejemplo Sí. del gimnasio. En los tornos típicos de la entrada, pues poner la huella para entrar y que así controlen quién ha entrado y quién ha salido o cualquier otro sitio. De hecho, el Mobile World Congress, ahora que estamos en estas fechas, en el 2021 tuvo un problema con esto, porque establecieron el sistema de reconocimiento facial para cruzar las puertas y fue muy comentado. Fue la Agencia Española de Protección de Datos les puso una sanción porque consideraban que la evaluación de impacto no era suficiente. Les faltaba, ahora no recuerdo exactamente qué, pero no era suficientemente completa como para hacer esto. Y esto es 2021, ¿eh? 2 años antes de la guerra. Sí, yo es Sí, por sí. cerrar el círculo de las sanciones, aparte de lo que ha comentado Mm. Javier de la sanción que puede venir por parte de la agencia, como hemos visto en el caso que hemos comentado antes en la sentencia del Social 2 de Alicante, el trabajador, al margen de ir a la agencia e interponer una denuncia, o bien que la agencia, a todo oficio, puede ir a la jurisdicción social a interponer una demanda por tutela de derechos fundamentales y que de ahí podría derivar una compensación por daños y perjuicios a favor del trabajador si el juzgado entiende que se han vulnerado esos derechos, ¿no? Por lo tanto, el riesgo puede dimensionarse en función de la materia, ¿no? Nos preguntan muchas empresas si además de la agencia, la inspección de trabajo puede intervenir, que es gran temido, ¿no? Muchas veces por parte de la empresa. La verdad es que ni ahora ni antes se prevé que la inspección vaya a entrar a valorar si el sistema elegido de datos biométricos cumple o no con el reglamento de protección de datos, porque realmente, bajo mi punto de vista, no tiene la competencia para entrar en esa cuestión, sino que en todo caso pues, correspondería a la agencia y tampoco nos consta hemos pulsado un poquito al cuerpo de inspectores a ver si, y en alguna inspección que hemos tenido, a ver si nos daban cierta información. No nos consta que la inspección esté remitiendo partes a la agencia en el caso de que ellos, en una inspección rutinaria de control de la jornada, puedan valorar que quizá hay un incumplimiento del reglamento de protección de datos a la agencia. No están remitiendo ese expediente ni dando parte. Por lo tanto, riesgo en ese sentido hay muy bajo y la inspección de trabajo no va a sancionar por ese motivo. Sí que es verdad que podría sancionar por otros motivos, pero ya nos saldríamos fuera de esta materia, sino porque el sistema pues, no fuera fiable, no fuera objetivo, fuera modificable por parte de la empresa o por parte del trabajador. Y eso ahí en ese punto sí que la inspección de trabajo podría emitir algún tipo de sanción. Sí, al final aquí lo que se está valorando, ahora que has dicho el tema de los derechos fundamentales, es precisamente eso. Los datos de categoría especial son los que se consideran que su tratamiento puede vulnerar derechos fundamentales de las personas. Y el triple juicio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad se hace la evaluación de impacto, pero viene de algo más de base, digamos. El Tribunal Constitucional estableció que para evaluar si se había vulnerado un derecho fundamental había que hacer este triple juicio, y no solo en caso de protección de datos, sino en otros diferentes. Con lo cual, esa es la protección que quieren dispensar a este tema. Sí. Mira, perdona, nos preguntan también si es la propia empresa quien puede hacer evaluación de impacto o un externo. Yo creo y qué contener para que sea lícita, pues un poco lo que explicabas, ¿no, Javier? De que tenga estos tres parámetros y al final la evaluación de impacto, hay muchas empresas que tienen, pues yo qué sé, otras empresas que se dedican a esto y que puede ser un servicio que se contrate de manera externa. Vosotros corregirme Sí, si me no. equivoco, pero No, el reglamento no dice nada de que tenga que ser externa para garantizar la imparcialidad, bla, bla, bla. Puede hacerlo la propia empresa, tiene los medios para ello. Lo normal es contratar a un externo que sea experto en eso, porque las empresas no todas tienen expertos en protección de datos y esto lo tiene que hacer alguien que conozca la normativa de protección de datos y pueda hacer la evaluación bien. Y respecto a los requisitos, es lo que hemos dicho, suena muy abstracto porque no sé, cuando se baja al caso concreto de cada empresa es cuando se ven los puntos concretos.
pero sí, es el artículo 35 del Reglamento Europeo el que te dice lo que tiene que contener la evaluación de impacto y que todo tiene que estar, además, muy bien documentado para aprobarlo. De hecho, hay un punto interesante aquí, que es que tú puedes hacer una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos si esa evaluación de impacto es necesaria, en este caso, o sea, estás obligado a hacerla por el tipo de datos que tratas, datos biométricos. Incluso puedes hacer una consulta para que evalúen la evaluación de impacto que has hecho antes de implementarla, porque todo esto es antes de implementarlo, ¿eh? O sea, tiene que ser previo a establecer los sistemas biométricos. Esto sirve para guiarte un poco, porque no es necesariamente vinculante. Es decir, de hecho, es un poco peligroso a veces porque puedes levantar la liebre y que la agencia diga, oye, mira, pues aquí no estás incumpliendo, te sanciono. O que te diga, esto deberías cumplirlo así. Pero el hecho de que te diga, sí, está perfecta la evaluación de impacto en una consulta, no quiere decir que luego tú, si no lo vas actualizando o no vas cumpliendo todos los requisitos en el tiempo, evites que la agencia te sancione en el futuro. Sí. Luego otra pregunta que nos hacen también es en el caso de los teléfonos móviles. Ya sabemos que, claro, el teléfono móvil te pide la huella, ¿no? E incluso el reconocimiento facial. Aunque sí que la pregunta es, una pregunta a nivel general. Hoy en día algunas apps de los teléfonos móviles te piden como medida de seguridad indicar la huella o el reconocimiento facial. Aunque sí que te dejan elegir si lo quieres o no. En principio esto es correcto. Sí, porque tú lo das voluntariamente. Y Sí, luego a lo puedes ver, retirar también el consentimiento, porque otra cosa es que tienes que tener la posibilidad de retirar el consentimiento. sí, eso siempre, eso siempre. Eso es como base, como uno de los principios de protección de datos. A ver, en el caso de los móviles es buena pregunta, pero lo que yo considero es que tú al final cuando pones la huella en el móvil se almacena fuera del móvil. Es decir, Apple, por ejemplo, ya ha emitido varios comunicados diciendo que él solicita todas las aplicaciones que ofrece en su App Store que tengan cumplidos todos los requisitos para la recogida de huellas conforme a la ley. Y la que recoge Apple, digamos que se guarda en tu tarjeta SIM, no se guarda en el teléfono. Tú cada vez que entras al teléfono te la vuelve a pedir de nuevo. Con lo cual ahí no estaría, aparte de que es diferente a un control de presencia, porque en este caso, o sea, no te diría que la guía también incluye esto. Sería algo a analizar separado. Otra cosa, otro tema es que para el fichaje, en el caso de Gofo, que tienes una aplicación móvil, el trabajador puede dar o no su consentimiento para el tema de la geolocalización, y esto ya son otras cosas que van fuera de la guía, pero bueno, que siempre también recomendamos que dentro de la política del registro de jornada, si vamos a los empleados van a fichar desde su dispositivo móvil, también quede regulado de alguna manera, porque siempre decimos, esto es básico para regular las reglas del juego, porque aquí también Omar tiene muchísima experiencia en conflictos de este tipo, que luego sí, claro, si está escrito, si está pactado con el comité de empresa, si los trabajadores tienen un conocimiento informado de cómo se hace, pues aquí ya tendríamos la cobertura legal necesaria para seguir adelante en cuanto al registro de jornada, ¿eh? Sí, ahí a ellos me gustaría insistir en, lo digo porque nos llega bastante al despacho, muchas empresas nos plantean, oye, si yo llego a un acuerdo con el comité de empresa para elegir este sistema de registro de la jornada, con esto ya estoy cubierto, porque da la sensación de que pactar algo con el comité ya automáticamente te blinda, ¿no? Porque tienes una especie de bendición social que te permite, pues, tirar millas, ¿no? Y ante una inspección, pues siempre sacar el papelito. Pero es que en este caso no es así, no es así. Es decir, al final el consentimiento, la autorización del comité de empresa que pueda avalar como órgano de representación social ese sistema es un elemento importante y que obviamente ante una inspección de la agencia se va a tener en cuenta, pero también es necesario aterrizar esa autorización de manera individual y de manera personal por cada trabajador, porque al final sí que es verdad que el órgano de representación sindical tiene competencias para defender y para velar por el interés general de los trabajadores o para la negociación de una política de registro de la jornada, pero en este caso estamos hablando de unos datos de carácter muy, muy, muy personal. Y en ese sentido yo creo que para cumplir con plenas garantías con ese sistema es importante que el trabajador tenga ese consentimiento expreso e informado. Y sobre todo, y ya por último, en la política es importante establecer el sistema de fichaje que vamos a elegir. Porque muchas veces en la política no está reflejado
Se hablan de otras cuestiones, pero no se especifica de manera concreta cuál es el sistema que vamos a elegir y cómo van a fichar cada trabajador, e incluso se podría aprovechar la política para establecer ciertas cláusulas informativas para el sistema de fichaje que va a utilizar cada colectivo, porque todos sabemos que los trabajadores, por ejemplo, los móviles o itinerantes, pues, quizá no pueden fichar a través de reconocimiento facial como empleados de oficina y tienen que acudir a otro sistema de fichaje, ¿no? Todos esos datos que estén bien recogidos en la política son importantes. Sí, sí, es un poco lo que decía, no, no es que todo lo que esté allí es... Hay que también tener en cuenta que el registro de jornada es un poco transversal y afecta también a los derechos fundamentales, a los derechos de protección de datos de los trabajadores y a la desconexión digital, que muchos a Exacto. veces nos dicen, yo quiero que cuando el trabajador salga de la oficina le salte una alerta de que no ha fichado. No, porque si está fuera de su jornada, yo tengo que tener en cuenta la desconexión digital y no le puedo enviar mensajes fuera de su jornada laboral, o al menos no debería. Claro. Hay una pregunta que nos pregunta, valga la redundancia, si es obligatorio que el personal fiche a través de su móvil u ordenador con la geolocalización activada. No. O sea, depende del tipo de móvil y el tipo de ordenador. Si es un móvil de empresa o un ordenador de empresa, pues ya quedará regulada en la política del registro de jornada cómo hacerlo. Pero si es un móvil personal, el empleado tiene la posibilidad de rechazar la geolocalización, porque es un móvil personal y entra dentro de su derecho de protección de datos. Correcto. Eh, Todo este tema de la guía se irá definiendo más, como ya he dicho, con las interpretaciones y con lo que vaya surgiendo. Ahora, por ejemplo, ha salido el tema de la comercialización con los iris que han puesto en determinados centros comerciales, que está causando mucha polémica y que es... está analizando la Agencia Española de Protección de Datos, está analizando cómo solicitan el consentimiento, si realmente eso no vulnera derechos fundamentales. La empresa esta te ofrece criptomonedas a cambio de que tú le cedas la mirada, que obviamente el iris es un dato biométrico como una catedral. Entonces veremos a ver cómo se va. Esto en este caso no es el control de presencia tampoco ni de jornada, pero sí que, ya que preguntaba lo del móvil, pues todo se va a tener que analizar a la luz de diferentes perspectivas. El derecho laboral cuando implique el registro de jornada, de los derechos fundamentales, el derecho del consumidor, diferentes aspectos, pero siempre teniendo en cuenta la protección de datos, que al final es la clave. Sí, al final el uso de la tecnología es algo que veremos cada vez más, que irá formar parte, ya forma parte de nuestro día a día, pero cada vez lo será más y no podemos perder de vista que implica un reto para la privacidad y la protección de datos, que aunque ahora digamos como desde el punto de vista de la empresa, oye, pues esto es pues un ajetreo, ahora tenemos que hacer una evaluación de impacto, pero luego también está en relación con la privacidad. Al final lo que Sí, sí. necesitamos es proteger los derechos de todos. Y al final, pues nada, tener los 4 tips en mente. Nosotros a nuestros clientes, ya con muchos de vosotros hemos ido comentando, oye, tengo el dispositivo biométrico, ¿qué hago? ¿Lo tiro a la basura? No, hagamos una evaluación de impacto o si veis, oye, y esto no va a salir, que esto tiene proporcionalidad, porque yo lo que tengo aquí es un almacén que no guardo nada, o simplemente es para abrir la puerta. Pues hay en los mismos dispositivos de biométrico que tienen la huella, también son compatibles con tarjetas. Evaluemos hacer un cambio a tarjetas o hacer un cambio a código PIN, que cada trabajador tenga un número y que para abrir la puerta pues ponga su número. Eso también seguirá conectado con WOFU y servirá para el registro de jornada, pero será menos invasivo y garantizará pues, el cumplimiento de la normativa, tanto laboral como de privacidad y de protección de datos. Sí, esa solución temporal que planteabas, Josh, es algo que estamos planteando a muchos clientes hasta que se estabilice un poco la situación jurídica de esta cuestión. Para aquellos clientes que puedan migrar sin que ello represente mucho coste a un sistema menos intrusivo. Pero puede Sería haber el criterio empresas, de prudencia al final. claro, puede haber empresas que hayan invertido un gran coste en un sistema de reconocimiento facial y que ahora pues prefieran mantener ese sistema para valorar si con la evaluación de impacto, el consentimiento, etcétera, pueden mantenerlo y cumplir con plenas garantías bueno, con lo que establece el reglamento. Pero como solución temporal lo que planteas, criterio de prudencia, yo creo que Javier, estamos conformes en que al final es una solución bastante buena. Sí, y sobre todo evaluación de impacto, análisis de riesgo. Todo lo que es protección de datos y privacidad, eso tiene que tiene que estar un poco en la mente de todos.
Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Al final hemos ido haciendo un poco preguntas-respuestas, pero bueno, un poco para que fuera más dinámico también. Perdonad que al principio he dicho, lo dejamos todo al final y luego lo he ido intercalando, he abusado de vuestra confianza. Está genial. Pero bueno, aquí Sin tenemos problema. otro que dice, tenemos instalado en Wofu desde hace muy poco, los empleados fichan por móvil siempre. Debe haber una conformidad firmada por parte de cada uno de los empleados, aunque no sea un acceso biométrico. Bueno, ya este es otro tema de otro webinar. Pero lo que siempre decimos en el registro de jornada, en la política del registro de jornada, ya pactáis con los trabajadores cómo quieren hacer el registro de jornada. Y si lo hacen desde su móvil y todo el mundo está de acuerdo, pues oye, felicidades. No hay ningún tipo de problema. Como al final la normativa laboral permite utilizar el sistema o método de fichaje, pues que el empresario considere, evidentemente siempre sujeto a que el comité de empresa, en este caso, si existe, pues pueda validarlo, pues hay libertad, entre comillas, absoluta. ¿Cuál es el límite de esa libertad? Pues que el sistema elegido sea fiable, objetivo y que no sea modificable. Como Dentro de estos Wofu. requisitos, como el de Wofu, dentro de estos requisitos, pues que luego podríamos entrar a analizar, es que en mi caso no tengo sistema digitalizado, sino que utilizamos pues el clásico, la hoja cuadrante, donde el trabajador registra la hora de entrada y salida, ¿no? Eso cumple con los parámetros. Bueno, la jurisprudencia ha avalado que sí, siempre y cuando realmente refleje el horario de entrada y salida diaria de la jornada de trabajo. Lo que ocurre es que es un sistema muy rudimentario que genera mucho papeleo y que luego para tener una eficiente gestión de tiempos no es el sistema más adecuado. Y luego que tienes que almacenarlo 4 años. Sí, no, es... En alguna inspección que hemos tenido con empresas que no tenían digitalizado el sistema, ha sido un auténtico caos poder ordenar y estructurar muy bien toda la documentación. Sí, sí. Es complejo. Bueno, yo creo, hemos agotado el tiempo, nos hemos pasado 5 minutillos, pero no pasa nada, creo que ha sido fructífero. Quería agradeceros a vosotros vuestra presencia. Javier, bienvenido a la familia Wofu. Es la primera vez, pero espero que no sea la última, que sea la primera de muchas. Al final, esto está en constante movimiento, más con todos los cambios que se prevén en el Estatuto de los Trabajadores, con el cambio de la jornada a las 37 horas y media, que llevará también un impacto en todo el registro de jornada, el acceso de los inspectores, también al registro de jornada, que vamos a ver cómo se implementa y cómo cubre desde el punto de vista de la privacidad y de la protección de datos, el acceso de agentes externos a toda esta información que nos piden además que esté digitalizada. Pero bueno, como decía, estos temas dan para un coloquio, pero solo le podemos dedicar un pequeño espacio. Espero que os haya servido a todos para tener claro que hay que tener una evaluación de impacto en el caso de que queramos mantener un dato biométrico, que el cambio sobre todo ha sido que se ha elevado a la categoría de datos especiales, con lo cual si vamos a usar un dato biométrico sí o sí tenemos que hacer una evaluación de impacto con un análisis de riesgos y a partir de ahí pues nada, seguir cumpliendo pues con todo lo que nos afecte desde el mundo de vista del mundo laboral, pero que también interrelacionado cada vez más con todo lo que es el mundo digital, que a pesar de que la tecnología nos impone cada vez más retos con la inteligencia artificial y todas estas cosas, aquí estamos para ayudaros y esperamos contar durante mucho tiempo con todos vosotros y sobre todo con la compañía de Omar y Javier, que nos transmiten sus conocimientos y nos ayudan a ser más eficientes. Así que muchas gracias a todos y esperamos vernos muy pronto en otra sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Saludos. gracias a todos. Vaya bien. Hasta luego. Chao, Adiós. adiós.